A ver, quiero que me confirmen si ya tenemos a la vista la diapositiva. Luisa Lorena, si puede ver la diapositiva. Johnny Pérez, por favor, confirme. Sí, profesor. Ok, ya, un minuto más Ujú. y ya podemos iniciar. Están todos admitidos a la última clase. Ok, a ver, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de hoy haciendo un repaso correspondiente de todo lo que nosotros hemos podido estudiar a lo largo de estas clases, ¿no? Entonces, el tema principal es funciones químicas y empiezo con una consulta y también con una recomendación. A ver, todos, como ya se trata de la última clase de hoy día, quisiera dejarles una filosofía para que ustedes entiendan en adelante y puedan estudiar solos, ¿no? O sea, en las clases, en la escuela o en el colegio, nosotros tenemos un guía, es el docente, el profesor, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden seguir estudiando en su casa, así como también pueden seguir estudiando en otras instituciones, ¿no? Pueden seguir estudiando, hasta en el trabajo se estudia también, ¿no? Si hay un momento de descanso, una hora de descanso, pueden abrir sus diapositivas y seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo, seguir analizando. Entonces, a ver, anoten lo que les voy a dejar hoy día como un recuerdo. Si tienen lapicero y una hoja o un cuaderno, pueden anotar. A ver, se trata de lo siguiente. Si encuentras a la orilla del mar un hombre hambriento, con hambre, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar, ¿no? Entonces, eso se traduce a que en esta oportunidad les voy a dar la recomendación que no es que les voy a dar el conocimiento, porque dicho sea de paso ya lo hemos visto en las clases anteriores, sino que esta vez les voy a enseñar a estudiar, ¿ya? Les voy a enseñar a estudiar. Entonces, eso es la última clase de hoy día. Vamos a hacer un análisis y ustedes van a aprender a estudiar. De la forma como vamos a analizar hoy día, ustedes van a estudiar solos, ¿ya? Entonces, eh, recuerden esa filosofía que les estoy dejando. Anótenlo para que se acuerden siempre, ¿no? Si encuentras a la orilla del mar un ser humano con hambre, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar. Porque si le regalas un pescado, le das alimento para esa vez, para un día.
Pero si tú lo enseñas a pescar, lo estás alimentando para toda su vida, ¿ya? Eso quiero que quede claro, que lo entiendan y puedan aplicarlo al estudio. Los estudios es igual. Los guías, los docentes, los profesores le pueden enseñar Profe, a un ver si libro. puede repetir, porfa. Ya, a ver, anótenlo. Dice, si encuentras a la orilla del mar una persona hambrienta, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar. Porque si tú le regalas un pescado, lo alimentas por un día. Pero si lo enseñas a pescar, lo estás alimentando para toda su vida. Entonces, referido al estudio, se trata pues de que los docentes les enseñan a estudiar. Esta vez, esta clase, yo les voy a enseñar a estudiar para que ustedes estudien toda su vida. Entonces, todo el tiempo ustedes van a adquirir conocimientos de la forma como hoy día vamos a analizar los conceptos y las definiciones y los conocimientos de química, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio entonces con funciones químicas, ¿ya? En primer lugar, por ejemplo, ustedes tienen que saber qué cosa es química, ¿no? ¿No? Después también tienen que saber qué cosas son funciones. Entonces, es así como se estudia, ¿ya? En esta oportunidad, y por ser la última clase del módulo de hoy, les voy a enseñar cómo estudiar, ¿ya? Cuando ustedes toman una diapositiva, están solos en su casa y empiezan a analizar funciones químicas. Se van al Google y ponen ahí, ¿qué es función química? ¿Qué son funciones químicas? Entonces el Google les va a dar una respuesta, ¿ya? Entonces, si ahora mismo nosotros nos vamos al Google, encontramos que son funciones químicas, nos va a dar una respuesta, ¿ya? Va a ser la misma que tenemos acá, pero esos conocimientos ustedes lo van a entender, y si no lo entienden, primero buscan en el Google qué cosa es química, ¿no? Y luego la palabra función. Entonces, en primer lugar, vamos a leer, ¿no? Una función química es un conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse. Entonces, esto de repente a ustedes no es comestible, no es entendible, ¿no? Entonces, es por eso que se empieza a analizar palabra por palabra, ¿no? Es así como ustedes van a estudiar, palabra por palabra. Dice, una función química es un conjunto de compuestos, la palabra compuestos. Entonces, ustedes imagínense un compuesto químico como, por ejemplo, un compuesto químico, dice, conjunto de compuestos químicos. Un compuesto químico, hay que decir que es la sal, ¿no? La sal es un compuesto químico. Ustedes saben que la sal es el cloruro de sodio, es un compuesto químico. Entonces, ese compuesto químico de la sal tiene ciertas propiedades físicas, ¿no? Si nosotros lo saboreamos en la lengua, es salado, ¿no? Es algo como que a la lengua lo hace, pues, un poquito lo irrita, ¿no? Lo irrita. Si lo saboreamos en la sopa o en algunos alimentos, le ponemos una pizca, ¿no? Una pizca de sal y lo hace rico. Entonces, esa sensación de saladito hace rico a las comidas, ¿no? Entonces, esas son las propiedades de la sal, ¿no? Hacernos sentir eso, ese gusto, ¿no? Esas son las propiedades físicas, como dice acá. A ver, me están siguiendo con el cursor? Confírmeme, Johnny Pérez. Sí, profesor, Joyce. Ya, estamos ahí. Sí. ya, me siguen con el cursor. Dice, propiedades físicas. Dice. ¿Cuáles son las propiedades físicas de la sal? ¿No? Que son semejantes. Porque no solamente va a haber la sal, pues, hay otras sales también. No solamente la sal de cloruro, ¿no? De cloro, cloruro y sodio que nosotros consumimos, sino también hay sales de otros elementos químicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos, a ver, cambiamos de diapositiva
y nos vamos a las sales, ¿no? Estamos hablando de sal. Así se estudia, se analiza, ¿ya? Se analiza. Función sal acá, ¿no? Función sal, dice. Sales aloideas y sales oxisales, ¿no? Entonces, las sales oxisales tienen características, ¿no? Las características que acá en sus compuestos está el oxígeno, el hidrógeno, ¿no? Y la sal, que es el cloruro de sodio, la que consumimos en nuestros alimentos, pertenecerá a las sales oxisales, porque hay dos clases, sales oxisales y acá sales aloideas, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que analizar. La sal de sodio, el cloruro de sodio, que lo vemos acá, aquí está, si me siguen con el cursor, cloruro de sodio, ese sabor saladito de la cancha, cuando vamos al cine, ¿no? También de las galletas, ¿no? También de los chisitos, ese sabor saladito lo da este compuesto químico, el cloruro de sodio. Entonces, pero eso tiene características, ¿no? Como les digo, características físicas y químicas. ¿Pero a dónde pertenece? ¿A las sales aloideas o a las sales oxisales? Acá tenemos las sales oxisales y acá arriba sales aloideas. Si ustedes ven esta fórmula de este compuesto químico, ¿existe el oxígeno? A ver, permítanme un momentito. Estoy con la batería baja, un momentito voy a darme. A ver, en la oficina yo desenvuelve el...
ver, enchufa ahí. Si no tiene, entonces no hay cable. Y el otro bolsito. ¿No tienes en tu oficina otro enchufe? Tiene que ir a funcionar. ¿Te viene ahí? Ahí está, creo. Ya. Ya está. ¿Se está cargando también? Sí. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. No, sí, lo he escuchado. Ya. Tuve problemas con la batería del equipo, pero ya ahorita se ha restablecido. Entonces estamos hablando del cloruro de sodio, que en este caso no tiene oxígeno en su composición, en su nomenclatura. Nos dice cloruro de sodio nada más, no habla de oxígeno, ¿no? Sin embargo, las sales oxisales, ¿no? Como podemos apreciar, eh, sí tienen el oxígeno, ¿no? Como en este caso, el carbonato de calcio. Ya, entonces, continuando, a ver. Creo que se dio el internet. Ya se fue el internet, entonces, ¿ahora qué? Ya hice cambios, ¿no? Ahí lo puedo hacer. Y allá cuando llegamos recién lo probaste. A ver, ahora sí podemos ver las diapositivas. Sí, profesor.
Ya, sí pueden ver, ¿no? Estoy Sí, profesor. moviendo las diapositivas. Ok. Ya, pues entonces, hablando ya de las sales, vamos a dar paso también a la segunda diapositiva, ¿no? Las funciones químicas inorgánicas. Estas funciones químicas inorgánicas tienen una diferencia con las funciones químicas orgánicas, ¿ya? Como podemos apreciar en la primera diapositiva, nos indica función química, conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes, ¿no? Similar modo de formarse. ¿Cómo es que se forman los compuestos químicos, ¿no? En esto, analizando estas palabras, por ejemplo, podemos ver aquí funciones químicas inorgánicas, ¿no? Ustedes dirán, pues, funciones químicas, bueno, ya lo entiendo, ¿no? Que es la formación de compuestos químicos que tienen similar forma, similares características, ¿no? Las sales oxisales, las sales aloideas, ¿no? Hay varias sales aloideas, no solamente el cloruro de sodio, ¿no? Como podemos apreciar, hay varias, pero entre ellas son mismas sales, ¿no? Su nomenclatura es casi parecida, todas terminan en ato, hito, hipoclorito, hipoclorato. Entonces, son similares y características iguales, ¿no? Pero bueno, eso ya es funciones químicas, ¿no? Pero la palabra inorgánicas, ¿lo entienden? A ver, ¿alguien puede decirme si entiende esta palabra inorgánicas? A ver, puede levantar la mano cualquiera de ustedes y opinar, ¿no? O si no, bueno, Juan, Juan Elise Vázquez, ¿qué puede decir? ¿Entiende la palabra inorgánica? Funciones químicas inorgánicas. Johnny Pérez, adelante, también puede opinar. Israel Sinaragua también puede opinar. ¿Ya? Adelante, Israel, sí te escucho. La Sí, palabra inorgánica. inorgánico, ¿no, profe? Inorgánica. ¿Qué significa inorgánica? Profesor. Algo inorgánico, pues, a ver. Cuerpo o ser que no tiene Profesor, Sí, adelante. mm, ¿significa cuerpo o ser que no tiene vida? Ok, excelente participación. Muy bien, me gusta esa dinámica. Me gusta también que ustedes hayan podido buscar en el Google, me parece que han googleado. Excelente, es una forma de estudiar. Es así como yo les estoy guiando para que ustedes puedan generar sus propios conocimientos en adelante y recordarles esa sabiduría que les he compartido, ¿no? Enseñarles a pescar es porque ustedes, de aquí en adelante, ustedes mismos van a generar sus conocimientos, ¿no? Se van al Google o se van a los libros y miran qué significa inorgánico. Entonces, esa palabra inorgánico que ha encontrado sus compañeros, que dice compuestos que no tienen vida. ¿Está bien? Excelente. ¿Y los que tienen vida, cómo serían? A ver, eso es ya un razonamiento, una pregunta que se haría cualquiera, ¿no? Si lo inorgánico, si las funciones químicas inorgánicas se refiere a compuestos sin vida, compuestos químicos sin vida, y los compuestos químicos que tienen vida, ¿cómo se llamarían? Sería orgánicos, profesor. Excelente, ¿ves? Todo se sabe estudiando, ¿sí o no? Todo se aprende estudiando. Su respuesta así rápida es porque están estudiando, estamos estudiando. Entonces, los felicito, así como, a ver, ¿quién contestó la pregunta de la parte orgánica? Profesor. Ya, Johnny Pérez, excelente. Te ganarías un buen puntaje, pero igual voy a
tener en cuenta la participación de todos. Felicitaciones. Los compuestos orgánicos van a tener el carbono en su composición. Y los compuestos orgánicos vienen de todos los organismos vivos, ¿ya? Los organismos vivos, como son los animales, las plantas y el ser humano, necesitamos compuestos orgánicos, así como la sal inorgánica, que es el cloruro de sodio, necesitamos para darle sabor a nuestros alimentos, pero también consumimos el plátano, que es dulce, el azúcar, que viene de la caña de azúcar. Esos ya son compuestos, la glucosa, por ejemplo, ¿no? La glucosa que viene del azúcar, que proviene de la caña de azúcar, son compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, por lo pronto, no vamos a estudiar los compuestos orgánicos, pero sí les estoy enseñando a estudiar para que en adelante ustedes, cuando tomen otros estudios, se van a dar cuenta que existen compuestos orgánicos, como son la glucosa, la sacarosa, la lactosa que viene de la leche, ¿no? Entonces, todos esos compuestos orgánicos la lactosa viene de las vacas. La vaca es un ser vivo, donde hay vida, ¿no? Hubo vida. Y la vaca se alimentó de pasto, que también son vegetales. Son compuestos vivos, que tienen vida, orgánicos, ¿no? Entonces, todo es orgánico ahí. Y el carbono está presente en sus fórmulas. Por ejemplo, acá, si me siguen con el cursor, el óxido de aluminio, ¿existe carbono o no existe carbono? Sí, profesor. Te das cuenta que no existe el carbono. Entonces no es vivo, pues es un compuesto inorgánico. Entonces ustedes tienen que diferenciar entre un cuerpo orgánico y un inorgánico. Por ejemplo, el óxido ferroso, que dice acá, el óxido ferroso. ¿Es orgánico o inorgánico? A ver, Joyce, el óxido ferroso. Como no tiene carbono, rapidito ustedes se dan cuenta que es inorgánico, que no tiene vida. Porque viene el óxido de fierro, pues. Por ejemplo, ustedes ven cuando el fierro se oxida, bota una parte marrón, oscura, amarillenta. Ese es el óxido de fierro, ¿no? Entonces eso no tiene vida. Es por eso que ahorita estamos aprendiendo a diferenciar lo inorgánico de lo orgánico, ¿no? Entonces, ya analizamos esa palabra y nos remitimos ya a imaginar todo lo que vamos a ver en adelante que no va a tener vida, ¿ya? La función óxido, como podemos verlo, ¿no? La función óxido acá. Después vamos a conocer otra función como es la función ácido, ¿no? Función ácido, acá. Podemos apreciar función ácido, ¿no? Hay diferentes clases de ácido. Ácido hidrácido, ácido oxácido. Entonces, esas palabras que ustedes están escuchando ahora son nombres de funciones que relacionan a la formación de compuestos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ya hablemos de, bueno, la función óxido, ¿no? La formación de compuestos. Ustedes, como vimos acá, ¿no? Dice, modo de formarse. Esa palabrita, esa frase, modo de formarse, dice, propiedades físicas, químicas semejantes y similar modo de formarse. Modo de formarse. ¿Cómo es que se forman los compuestos? Aquí lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la función óxido se forma así, resultan de la combinación de un metal más el oxígeno. Así se forman. Un metal más el oxígeno. ¿Cuál es el metal? El fierro, que está a la intemperie, y el oxígeno
que se encuentra en el aire lo ataca al metal y se forma el óxido de fierro. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces, tiene similar forma de formarse el óxido de fierro con el aluminio. También hay óxido de aluminio, pero que es mínimo. El óxido de otro metal que conocemos es el cobre, entonces óxido de cobre, sino que no se nota mucho. El fierro se nota más rápido, pero los diferentes metales tienen acá aluminio, óxido de aluminio, acá abajo óxido de fierro, ¿ya? Entonces, es así como se forma el oxígeno que se encuentra en el aire y el metal, ¿no? Interactúan y se forma el óxido. Ese óxido tiene su nombre acá, óxido básico, ¿ya? Ese óxido básico se va a diferenciar de otro óxido. Acá tenemos el óxido ácido, mira, el óxido ácido, ¿ya? Pero ese óxido ácido se forma de un no metal más el oxígeno del aire. Ese no metal es el boro, el carbono, ¿no? Entonces, esa es la forma de formarse y se llama anhidrido. Es un óxido ácido, pero ya tiene el nombre de anhidrido, ¿ya? Entonces, por eso que el resultado, el producto de esa formación del boro con el oxígeno, se dice anhidrido bórico, ¿no? O boroso, según la valencia. Entonces, es así como se forman, ¿no? Esa palabra de cómo se forman los compuestos viene explicada en este cuadrito, ¿no? Como ustedes pueden ver, este cuadrito de un no metal más el oxígeno forma un anhidrido o un óxido ácido, ¿no? Es así como se forman los compuestos. Nuevamente pasamos a la función hidróxido, ¿no? Aquí también encontramos el cuadrito, ¿ve? Aquí el cuadrito, ¿no? Este es un cuadrito de formación de compuestos. El óxido básico más el agua forma un hidróxido, ¿no? Porque la función hidróxido también se estudia en institutos superiores, también como por ejemplo para poder estudiar medicina, enfermería técnica o farmacia, técnica en farmacia, para los jóvenes que van a llevar a estudiar metalurgia, en minería, también van a usar la función hidróxido, porque el hidróxido de sodio, acá podemos ver el hidróxido de sodio, son unos compuestos bastante corrosivos que te arden la mano, incluso te hacen heridas, ¿no? Eso se usa en minería. Y también hay varios hidróxidos, hidróxido férrico, plomboso, ¿no? Que se van a poder estudiar más adelante, ¿no? Es por eso que ustedes tienen que saber que esta función hidróxido se forma con un óxido básico más el agua, ¿no? Esa es la formación. ¿Por qué hablamos de formación? Porque como podemos apreciar acá, volviendo a repetir, y no me canso de decirles que esa es la forma de estudiar, analizar las palabras, analizar los conceptos. Dice, similar modo de formarse, ¿ya? Entonces, la función hidróxido, como en este caso, tiene similar modo de formarse. ¿Cómo es el modo de formarse? Un óxido básico más el agua. Le va a dar un hidróxido. Y el hidróxido, aquí vemos el agua, ¿no? En todos los casos. El agua está mezclándose con el trióxido de aluminio, con el óxido de sodio, con el óxido de plomo, óxido de fierro, ¿no? Según la valencia nos da oso o ico, ¿no? Ahorita estamos hablando de formación de compuestos. Pasamos a otra función, como es la función ácido, ¿no? Como lo dije, el ácido hidrácido y su formación lo da este cuadrito. En este cuadrito nos damos cuenta que cómo es que se forman, ¿no? Dice, es un no metal más el hidrógeno. Aquí tenemos un no metal que es el cloro, el bromo, el azufre, más el hidrógeno, nos forman un ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, es así como es la formación de los ácidos hidrácidos. Y el ácido oxácido, miren, la formación del ácido oxácido. ¿Cómo se forma el ácido oxácido? Un anhidrido más el agua, ¿no?
Ya sabes cómo se ha formado el anhidrido. A ver, esta palabra anhidrido, analizamos, ¿no? La palabra anhidrido. A ver, aquí el cursor, el puntero dice anhidrido. ¿Dónde lo encontramos el anhidrido? Es una función también. Es una función química que se encuentra acá. Mira. Anhidrido, aquí está. ¿Cómo se formó el anhidrido? Acá está. A ver, si me siguen con el cursor. Anhidrido, que es un no metal más el oxígeno, tiene el anhidrido. Ese anhidrido nos va a hacer, ese es un producto que nos ayuda en este caso, ¿no? Cuando nos dice que el ácido oxácido, aquí en este caso el ácido oxácido, se forma un anhidrido más el agua, ¿no? ¿Este es un anhidrido? Sí, porque se formó de un no metal más el oxígeno. Se unieron los dos, formaron el anhidrido y luego lo mezclas con el agua y tienes un ácido carbónico, ¿no? Un ácido de tipo oxácido, porque hay ácido hidrácido también, ¿no? Como ya lo hemos visto en la formación del ácido hidrácido, acá podemos ver, ¿no? El ácido hidrácido es un no metal más el hidrógeno, ¿no? Y en este caso es el anhidrido más el agua. ¿Ya? Y así es la formación. Pero eso, yo quiero que ustedes sepan que este ácido hidrácido, como es en la función ácidos, tenemos el punto A, ¿no? El punto A que dice ácido hidrácido, ¿no? Y el ácido oxácido, como en este caso, nos van a dar sales también. Las sales se van a relacionar con el ácido oxácido y el ácido hidrácido, porque el ácido oxácido nos va a dar oxisales y el ácido hidrácido nos va a dar sales aloideas, ¿no? Ah, miren, ¿no? Las sales aloideas, ¿no? Son esas sales que no tienen oxígeno en su compuesto, como es el cloruro de sodio, como les había repetido, ¿no? El bromuro de magnesio, no tienen oxígeno. Sulfuro férrico, selenuro plumboso. Estas no tienen oxígeno en su composición y son aloideas. Pero las sales aloideas vienen de los ácidos hidrácidos, ¿ya? Entonces, es aquí, como dice acá en este cuadrito, está la formación del compuesto. El ácido hidrácido más un hidróxido nos da una sal oxisal más el agua. A ver, vamos a ver qué dice las sales oxisales. Aquí hay una pequeña oxisal, ¿no? Sal oxisal. Acá, la sal oxisal. Es un ácido oxácido más el hidróxido nos da como resultado una sal oxisal más el agua, ¿no? Entonces, es así como nosotros seguimos analizando, seguimos estudiando y es como les recomiendo a ustedes que puedan seguir estudiando, analizando estos cuadritos, ¿no? Estos cuadritos son, a ver, las diapositivas nos dan los cuadritos de formación de los compuestos, ¿no? Formación de cada producto. Una sal oxisal, ¿cómo se forma? De esto. La sal aloidea, ¿cómo se forma? El hidrazo del ácido hidrácido más el hidróxido. Y así, la formación de los compuestos, ¿no? Esa formación de los compuestos es de acuerdo a la función que nosotros hemos visto acá, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen los metales? ¿De dónde viene el oxígeno? Como les digo, o como les hago recordar, los metales existen en la naturaleza, como el cobre, el plomo, el mercurio, el fierro, pero ¿dónde lo encuentran su símbolo?
en la tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica es una herramienta para todos los químicos, para todos los estudiosos de la medicina, ¿no? En la cual nosotros podemos encontrar todos los elementos químicos de la naturaleza, ¿no? Y algunos elementos químicos que están por descubrir los seguirán poniendo en la tabla periódica de elementos químicos. Entonces, eso es como ustedes tienen que tenerlo presente, ¿no? De dónde salen esos símbolos de cada elemento, en el caso de los metales, así como también acá tenemos metal más oxígeno para el óxido, pero sin embargo, aquí para el óxido ácido o hidrácido, perdón, aquí podemos ver nosotros un no metal, también está en la tabla periódica, un no metal, más el oxígeno, ¿no? El oxígeno está en el aire que respiramos hay oxígeno, también hay nitrógeno en el aire que respiramos, entonces, pero mayormente es el oxígeno, ¿no? Ahora, después que nosotros usamos y nos imaginamos la tabla periódica donde está el conglomerado de los símbolos de los elementos químicos, ya nos es fácil encontrar, por ejemplo, el boro, ¿no? El boro, acá como en este caso, vemos al elemento químico el boro, carbono. Entonces, es así como nos parece familiar ya el azufre, lo vemos la S, ¿no? La S, que es el azufre. Entonces, podemos nosotros sentirnos ya en confianza de ver de dónde salen tantas letras, ¿no? Que podemos ver aquí, letras, la O2, la S, el cloro, el oxígeno, el óxido, el anhídrido hipocloroso. Todo esto está en la tabla periódica, ¿no? Entonces, quizás alguno de ustedes tenga una tabla periódica a la mano, podrán encontrar ahí todos los elementos químicos. Por ejemplo, acá también tenemos, ¿no? El aluminio, el sodio, el plomo, el fierro. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Ya hemos visto todas estas letras, ¿no? Y los compuestos que tienen sus símbolos de compuesto químico están todos compuestos por elementos químicos que lo encontramos en la tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, ¿qué otra forma de estudiar las funciones químicas es este cuadro? A ver, el cuadro. El cuadro para darle el nombre, ¿no? El nombre. De acuerdo a la valencia, le da una terminación, ¿no? Eso también es importante que ustedes sepan cómo se le da el nombre a los compuestos químicos. ¿Por qué aquí dice, por ejemplo, bórico? Y aquí dice carbonoso, carbónico, ¿no? Entonces, estas terminaciones, ico, oso, están acá, ¿no? Valencia y terminación. Pero esto es nomenclatura, o sea, nomenclatura, la palabra nomenclatura, ¿de qué viene la palabra nomenclatura? Acá vemos, por ejemplo, formulación y nomenclatura, ¿ya? Esa palabrita nomenclatura, ¿a ustedes les parece familiar? A ver, Johnny Pérez, quienes me escuchan, Israel, Joyce, la palabra nomenclatura. ¿Sí entienden la palabra? ¿A qué se refiere nomenclatura? Profesor, va a disculpar, estoy trabajando ahorita y no, estoy grabando y ahí ya voy a entender después, profesor. Ok, ya muy bien, Juan, Elise, Israel, de repente puedan decirnos, compartir con todos si es que entiende la palabra nomenclatura, de dónde viene.
Johnny Pérez. Profesor, Ya, nomenclatura. ¿Sí se entiende la palabra nomenclatura? sí. Es una lista de nombres, personas o cosas. Ya, me parece excelente. Nomenclatura es una lista, está bien, pero esa lista de nombres, dice, nombres. Por eso Palabras es que dice, propias utilizadas en ciencia, técnicas de algún. ok, me parece muy bien, ustedes más rápido se meten al Google y encuentran la palabra, ¿no? Es una buena herramienta el Google. Eh, Dicho sea de paso, la recomendación es que cada preguntita que ustedes no puedan responder o no haya un profesor cerca, no haya un amigo, no haya un familiar cercano, ustedes se van al Google y empiezan a, eh, a buscar. Y ahí se encuentra. Nomenclatura, rapidito. Y la nomenclatura tiene que ver con el nombramiento, darle el nombre al compuesto, para que sea claro y sea un, un nombre apropiado, ¿ya? Apropiado. Es un conjunto de reglas o fórmulas que utilizan para nombrar, profe. Ok, nombrar, ¿ves? Esa palabra nombrar es Los importante. compuestos químicos. Ok, bien, excelente, Israel, tu participación. Y este cuadrito quisiera también que ustedes sepan analizarlo, ¿no? Menor, intermedio y mayor. Se refiere a la valencia. Valencia es el número de oxidación de los elementos químicos, ¿ya? El número de la capacidad de combinación de los elementos químicos. Recuerden siempre esta palabra. Si no lo entienden, lo buscan en el Google. Ponen la palabra Valencia y les va a dar ahí los significados. Entonces les va a decir que es el número de combinación, de oxidación de los elementos químicos o la capacidad o poder de combinación, de combinarse, ¿ya? Cómo los elementos químicos se combinan unos con otros, de acuerdo a la carga eléctrica positiva y negativa, como en este caso, ¿no? Podemos ver que el oxígeno tiene una carga negativa y este también tiene valencias positivas y se combinan. Es por eso que la valencia te da es el poder de combinación de los compuestos. A ver, ¿qué dice nuestro primer concepto? Dice, ¿no? Propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse. ¿Cómo se forman? Combinándose, se atraen los unos a los otros y tienen un poder de combinación. ¿Cuál es ese poder de combinación? Es la valencia. Aquí está la palabra importantísima que ustedes deben saber. La valencia de cada elemento químico tiene un poder de combinación, porque se refiere a las cargas positivas y negativas. A ver, encontremos un cuadrito que nos explique eso, ¿no? Por acá me parece que debemos tener un cuadrito donde nos explique las valencias positivas y negativas. Profe, disculpe, ya va a salir de clase, pucha, mi celo se apaga, profe, mi batería se me vaya. Bueno, ya después lo ven en las clases grabadas. Ya, profe, ya, gracias. Listo, listo, ya. Saludos para todos. Ya, bueno, pero entonces hay que tenerlo claro que los compuestos se unen por las cargas eléctricas que tiene cada uno, ¿ya? Entonces esas cargas eléctricas, son las que permiten la atracción de los elementos. Por ejemplo, el agua, hidrógeno más oxígeno, ¿no? El hidrógeno tiene carga positiva, ¿no? A ver, por acá vamos a encontrar el agua, acá. El agua, dos hidrógenos más un oxígeno se unen para formar el agua. Dos hidrógenos positivos con un oxígeno negativo se atraen, se forman y
conforman el agua, ¿no? Entonces, es así como ustedes pueden imaginarse la formación de los compuestos, ¿ya? Y para poder entenderlo y ponerle nombre, están estos cuadritos, este cuadrito de acá. Valencia. A la menor valencia existe el inicio hipocloroso. Si se trata del cloro, dice hipocloroso, ¿ya? Porque es la menor, la mínima, la valencia 1. Las valencias vienen en números pares e impares. La intermedia, después del 1, es la 3. Sería cloroso, acá, terminación oso. La intermedia, la que le sigue, si es impar, sería la 5, la valencia 5. Sería ico, ¿no? Clórico. Y la número 7, la valencia mayor, como pueden ver acá, la mayor valencia, en el último cuadrito es hiperclórico, ¿no? Entonces, con estos prefijos y sufijos, que le llaman, podemos nombrar a los compuestos, ¿ya? Hipocloroso, hipobromoso, plumboso acá, plumboso, plúmbico, refiriéndose al plomo, hiperclórico, refiriéndose al cloro, ¿no? Entonces, con la valencia y la terminación, determinamos la nomenclatura de los compuestos, ¿no? A ver, el otro cuadrito que habíamos visto por acá, está acá, ¿no? Eso es para ácidos ya. Pero es casi lo mismo, ¿no? Dice, el ácido terminado, dice, el ácido nombrado como hipooso, su sal será hipohito. ¿Ya? Es parecido, sino que la sal tiene hito y ato. ¿Ya? Eso es para nomenclatura de sales. Adelante. A ver, han levantado la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, discúlpeme, me voy a salir de la clase porque estoy entrando a trabajar. Ya, faltan 3 minutos, entonces que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe, bendiciones. Ya, igualmente. Estudien siempre solos, ¿ya? Aparte de lo que el docente les puede explicar, ustedes en su casa también siguen leyendo. Entonces, con los que nos quedamos, terminamos. Que las sales son nombradas, o la nomenclatura de las sales, de acuerdo al ácido de donde se originaron. Si el ácido termina en hiperoso, la sal se llamará hiperato. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Fosfato de calcio, fosfato. ¿De dónde vino? Del ico. Fosfórico, como en este caso, ¿no? El fosfórico nos determinó una sal fosfato. Aquí, el ácido fosfórico, la P es fósforo, determina el fosfato, una sal fosfato. Aquí, el ácido clórico, ¿no? Como en este caso, el ácido clórico determina un hiperclorato. Hiperclórico en este caso. Hiperclórico determina un hiperclorato. Es así como ustedes siguen analizando, ¿no? Por ejemplo, el ácido carbónico, como en el primer ejemplo de acá, carbónico, determina o nombra a la sal como carbonato de calcio. Entonces, estas palabras, estos cuadritos, ustedes analícenlo bonito, con mucho cuidado, leen los ejemplos y se van a dar cuenta de la nomenclatura, ¿no? Muy bien, entonces voy a cerrar ya la clase de hoy día con la recomendación del caso para que ustedes continúen estudiando y aprendiendo. Métanse al Google, ¿ya? Que es lo más fácil de adquirir conocimientos. Definitivamente los docentes somos necesarios porque les vamos a guiar con
conocimientos con fundamentos teóricos, y ustedes solitos también en su casa pueden aprender, ¿no? Sino que, ¿por qué es necesario que ustedes estén en los colegios? Porque el colegio le va a dar un certificado, el docente les va a evaluar, ¿no? No solamente el docente es guía del estudiante para que estudie, para que aprenda. Porque decir, no, ya yo me meto al Google y ya estudio, no. Sino es guía y evaluador. El docente les va a evaluar, la escuela, los colegios, los centros educativos, instituciones educativas les evalúan. Después que les evalúan, les van a emitir un certificado de estudios, ¿ya? Entonces, con esa recomendación, estudien duro, que le van a evaluar y le van a emitir un certificado de estudios. Con esos certificados de estudios, ustedes van a seguir estudios superiores, técnicos y superiores. Los que se van a un instituto técnico, van a necesitar su certificado de estudios. Los que van a ir a la universidad también, ¿ya? Entonces, me despido. Recuerden siempre lo que les dije. La seguridad de un principio. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Me despido con todos. Vuelvan a leer sus diapositivas, vuelvan a estudiar. Bueno, saludos para todos. Y quedan ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Ok, hasta luego.